hermanos, vamos a dar inicio a este culto. El día está maravilloso el clima, ¿verdad? Y se antoja quedarnos allá afuera. Vamos a comenzar el culto de hoy. Estamos celebrando no solo a las mamás, ¿verdad? Pero a nuestro Señor Jesucristo. Más allá de Cristo, en la salvación, por la sangre que Cristo derramó, toda marca lavaré tu corazón, merecido en la sangre verdad, merecido en la sangre de Cristo. Oh
Señor les bendiga. Una vez más, damos gracias al Señor por este momento de alabanza, adoración a nuestro Dios, y siempre, como dijo nuestro hermano, le damos gracias a Dios por las hermanas. Deberían haber ido los jóvenes a cuidar a los niños para que estuvieran acá, pero bueno, damos gracias a Dios por este momento de honrar a las madres en su día, que siempre lo hacemos cada año, ¿verdad? Y es una bendición poder hacerlo, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Creo que fue uno de los mensajes que me llevó más tiempo, pero no porque fuera difícil, sino porque quería sacar todo lo que yo podía encontrar en el texto y exprimirlo y extraer todo eso. Y por esa razón me costó mucho, porque era tanto el material, y por eso vamos a meditar. Así que me costó bastante. No quiere decir eso que voy a predicar 2 horas, porque creo que voy a tener que hacerlo en 2 partes si no me da el tiempo para hacerlo en esta hora, pero es un mensaje muy interesante de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Abriremos tu palabra, Señor, se abrirá tu palabra. Te pido, Señor, que me uses. Siempre soy un instrumento tuyo, Señor, un siervo tuyo. Será tu palabra la que saldrá, Señor, y será ella la que llegue a cada corazón, a cada mente. Que tú lleves el mensaje y que lo deposites de acuerdo a cada necesidad, Padre eterno, en esta hora, especialmente a las madres, pero también lo que está alrededor de ellas. Padre, la bendecimos en esta hora, y que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y que haga el resultado que tú quieres en ellas. Gracias, Padre bendito, por todo. Oramos también por las madres que nos escuchan a través de los medios de las redes sociales, que bendiga sus vidas y que el mensaje pueda servir de edificación también para las madres que escuchan a través de los medios de comunicación. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que lleve tu palabra. En Cristo Jesús hemos orado, Padre eterno. Amén. Siempre, no sé si las madres se acuerdan de qué prediqué el año pasado. Muy difícil, ¿verdad? Porque si no nos acordamos del domingo pasado, mucho menos de un año, pero prediqué sobre Ruth y Noemí, y el hermano lo mencionaba. Gran libro, gran, tremendo. Y me he dado cuenta, queridos hermanos, que cuando estudio a una mujer dentro de la palabra del Señor, algo muy profundo. Siempre agarramos Proverbios 31, pero en la Biblia está llena de ejemplos de mujeres, de las cuales creo que nos da un gran material la palabra del Señor. Siendo el día en que honramos a las madres, quise pensar en escoger una mujer de la Biblia, como lo he hecho en otros años también. A medida que estudio sus vidas, puedo ver sus vidas de dificultades, problemas, pero una vez que buscan a Dios, todo su corazón y sus desgracias, Dios las cambia en satisfacción y alegría. La historia de hoy me conmueve mucho, muy dentro de mi corazón, se los digo, y tener empatía por las mujeres. Esta historia dramática la veremos hoy. Quiero que busquen el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Y vamos a hablar sobre el tema. El tema del mensaje es Ana, una mujer del conflicto a la alegría. Ana, una mujer del conflicto a la alegría. Primera de Samuel, vamos a estar meditando aquí, pero no vamos a leerlo, sino que voy a ir conforme vamos viendo el pasaje, vamos a ir leyendo, pero voy a principiar con los 2 versículos. Primero dice, hubo un varón de Ramaitán, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Lo que vamos a ver, y quiero que ustedes piensen, es que piensen en un hogar. Y piensen en un hogar donde el hogar está compuesto por un padre, una madre y
por supuesto, hijos. Y aquí nosotros nos encontramos en un cuadro de un hogar que no era perfecto, porque había en este hogar de Elcana, había problemas dentro del matrimonio. Y díganme ustedes si no hay matrimonios que no tengan problemas. Los problemas siempre van a haber, pero va a depender de cómo nosotros aprovechemos los problemas para resolverlos. Porque no solamente problemas de diferentes formas, sino que también necesidades para suplir hacia las esposas, comprenderlas, entenderlas. Y yo creo que este es un precioso cuadro que nos va a dar a entender. Y aquí dentro de este hogar vamos a ver las personas que estaban dentro del matrimonio y qué estaba pasando dentro de este matrimonio. Si nosotros pudiéramos meternos en los hogares, podríamos ver que no hay hogar perfecto. Siempre hay dificultades, siempre hay malos entendidos. Pero lo bueno es que cuando las dos personas son cristianas, tienen a quién recurrir. Y eso es lo más importante de la historia, porque al final del caso se da cuenta que el único que tiene la respuesta es Dios. Así que, queridos hermanos, el primer punto que vemos acá es que es un hogar en conflicto. Un lugar que no estaba bien, un lugar que no había paz, no había alegría, y lo vamos a ir viendo, pero vamos a ir viendo los personajes uno por uno. Primero, no el más importante, porque el importante de este pasaje es Ana, pero importante porque era el jefe del hogar. Dice que habla de Elcana. Elcana dice que era hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf Efrateo. Y por ahí el hermano también en la escuela dominical mencionaba qué tan importantes son las genealogías. Y la genealogía de Elcana es interesante porque él pertenecía a la tribu de los levitas. Y en Primera Crónicas, no lo vamos a leer, 6:33 y 34, si usted lo quiere apuntar, ahí se menciona la genealogía de que Elcana era un levita. Él pertenecía a la tribu de los levitas. Y fíjese bien, era un privilegio ser un levita dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los levitas eran los que servían en el templo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos tenían un privilegio de servir al Señor porque estaban en el templo, y todos los judíos debían asistir a las 3 fiestas principales que tenían al año los judíos. Todo judío tenía que hacerlo. Pero los levitas tenían que estar sí o sí, por el privilegio que ellos tenían dentro de la casa del Señor. Y esto me lleva a pensar a nosotros también hoy en día. Y podemos pensar, sabiendo de que toda la iglesia tiene que estar en todos los cultos. ¿Amén? Amén. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Entonces, toda la iglesia en general debería, por decirlo así, estar en los cultos. Pero los que no deben faltar son los ministros de Dios, son los servidores de Dios. ¿Por qué? Porque los levitas tenían que ser ejemplo delante del pueblo. Los ministros, los siervos dentro de la iglesia tienen que ser ejemplo para el resto de la congregación. Entonces, este hombre tenía ese gran privilegio de ser un levita. Y la Biblia lo muestra por medio de la pequeña genealogía que empezamos a ver. Elcana trataba de mantener unida a la familia, fíjense bien, por medio de la adoración a Dios. Él trataba de mantener la familia unida en la adoración a Dios. Y dice el versículo 3, fíjese bien, y todos los años, fíjese bien, todos los años, aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Dios. ¿Y quién iba con él? Bueno, iba toda su familia. El problema es que él llevaba a la familia, querían o no querían, él los llevaba al templo. ¿Por qué quiero decir que aunque no querían? Porque había alguien dentro de la familia que no quería asistir a la reunión, pero el marido era el primero en decir, tenemos que ir a adorar al Señor.
¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no quieren ir a la iglesia. Y muchas veces por diferentes motivos. No es porque no quieran venir, es porque a veces tienen algo dentro de ellos que no quieren venir al templo, y de eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, el esposo era un levita, era un adorador de Dios, alguien que buscaba al Señor, alguien que guiaba su hogar a la presencia de Dios, como lo dice la Biblia, que el hombre está puesto en el hogar. ¿Para qué? Como principal, como cabeza del hogar, para guiar su familia. Él tiene la mayor responsabilidad para guiar su familia, su esposa y sus hijos a la presencia de Dios. Esa es la labor principal del hombre. Pero cuando el hombre falla, la mujer tiene que agarrar las riendas del hogar. Y es lo que pasa. Entonces, él quería mantener la familia unida por medio de la adoración. Pero fíjese bien, ¿por qué? Ahora vamos a empezar a ver por qué era un hogar conflictivo. El primero de los grandes problemas que tenía Elcana era que dice aquí en el versículo 2. Dice, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Cuál fue el primer gran conflicto que entró al hogar? Tener 2 mujeres. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, la Biblia no esconde de que varios de los que vivieron en el Antiguo Testamento tenían varias mujeres. Ahora, fíjese bien, la Biblia no prohíbe en el Antiguo Testamento la poligamia. Incluso habla en un texto en el Antiguo Testamento que de cuando un hombre salga a la batalla y se encuentra con una mujer que le gusta y la trae a la casa, la puede tener ahí, y si no le gusta la puede echar después. Pero fíjese bien, que quede bien claro que aunque la Biblia no tiene un texto que dice que prohíba la poligamia, tiene principios que nos enseñan que la poligamia no es agradable delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en toda la Biblia nosotros vemos que la poligamia nunca fue vista bien delante de Dios, porque no es ideal de Dios para el matrimonio. Tenemos principios que nos enseñan eso. Por ejemplo, en el libro de Génesis, Dios creó una mujer y un hombre. No le hizo 2 mujeres a Adán, le hizo una sola mujer. Y Jesús lo corroboró en el libro de Mateo. Si quiere leer conmigo, Mateo capítulo 19, 4 al 6. Mateo 19, 4 al 6. El Señor mismo corroboró esta enseñanza. 19, 4 al 6. Dice, y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres, se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. O dice, los 3 serán una sola carne. Los 2. Así que ya no son más 2, o 3, o 4. No, dice, así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, por principios, en la Biblia nosotros, queridos hermanos, sabemos que la poligamia no existe. Y ahí fue el primer error, el primer problema que entró. ¿Por qué? Porque tener más de una mujer causa problemas. ¿Por qué? Porque fíjese bien, porque hay una rivalidad dentro del hogar. Por eso, y lo vamos a ver a través de algunas cosas en él. Siempre los matrimonios de poligamia en la Biblia fueron conflictivos. Siempre fueron conflictivos. Diga, si no ustedes recuerdan de Sara y Agar. Abraham tenía todo el hogar perfecto. Dios le había prometido un hijo. Pero cuando se impacientó la mujer, vinieron los problemas. No esperaron en Dios y metieron a una tercera persona, Agar. Y cuando Agar ya pudo tener el hijo, menospreciaba a su ama, dice. Y ahí se vino todo el problema, hasta que hoy mismo el hermano Omar estuvo hablando de eso, que tuvo que echarla. Y suena tan duro,
pero tuvo que echarla. Pero más sin embargo, quiero decirles que Dios no abandonó a esta mujer, ni a Ismael. Aún cuando estaba en el desierto, Dios proveyó agua milagrosamente para que sobreviviera, y Dios había dicho, a él yo también lo voy a bendecir, pero no es parte del plan que tengo para mi vida. Entonces, fíjese bien, la poligamia nunca fue buena. Por ejemplo, Lea y Raquel tenían un conflicto dentro del matrimonio todo el tiempo porque una no podía tener hijos y siempre el caso era de que era estéril. Ese era el problema de todo. Salomón tuvo muchas mujeres, que la Biblia no lo esconde, pero hoy leímos un texto que dice que las mujeres fueron su perdición. El hombre más sabio, más que Dios le había dado sabiduría, que le había dicho a Dios, dame conocimiento para guiar al pueblo, y como no pidió riqueza, Dios le dio las riquezas también. Este hombre tan inteligente que venía de todos lados para ver su sabiduría al final de sus tiempos, perdió su sabiduría por tener muchas mujeres. Y no era el problema de que quería agradarlas, sino más bien empezó a hacerles altares a sus dioses. Entonces, fíjense bien, queridos hermanos, tenemos a Elcana acá, que se había creado un problema que no tenía que haberse buscado. Y un hogar que él pretendía que estuviera unido, pero no estaba unido por la competencia que había en el hogar. Entonces, como segunda parte, fíjese bien, acá en el texto nos dice la palabra del Señor, él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. ¿Por qué menciona primero a Ana? Pues bueno, esta es la protagonista del texto. Tenemos a Ana, principal de esta historia, sus aflicciones y sus causas. Ana era una de las principales de su esposa, pero era una mujer que vivía bajo aflicción debido a los problemas que había dentro del hogar. ¿Cuál era su mayor problema? Dice la palabra del Señor aquí. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina no tenía hijos, más Ana no los tenía. Entonces, ¿cuál era el problema de Ana? Ana era estéril, no podía tener hijos. En ese tiempo, queridos hermanos, se creía que si una mujer era estéril no tenía el favor de Dios. Era una vergüenza pública no tener hijos. Pero esto era más que una idea propiamente humana, ya que Dios en las manos de Dios, Dios no lo veía de esa forma. Son solamente argumentos humanos. Tenemos el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento, cuando el Señor sanó a un ciego y le dijeron, él está ciego porque pecó o pecaron sus padres. ¿Y qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres han pecado, porque se creía que si alguien tenía una deficiencia en el cuerpo, era porque había pecado. Pero solo era una cuestión de pensamientos humanos. Entonces, en el Antiguo Testamento, si una mujer era estéril, la veían de esa forma. No porque Dios lo condenara, no porque Dios no era bendecida por Dios. Es que Dios tiene sus planes para cada persona. Entonces, fíjese bien, demostrando que la vida viene de Dios. Por esto es más que una idea propiamente humana. Demostrando que la vida solamente viene de Dios. Fíjese bien, el primer problema que ella tenía es que era estéril. Esto no terminaba ahí, porque había algo más. Aparte de sentirse mal por no tener hijos, ella tenía una rival dentro de su propio hogar que le hacía la vida imposible. En el versículo 6, lea conmigo, dice, y su rival. Y de entrada ya la Biblia dice era su rival, no era su amiga, no era su compañera de hogar, donde tenía que funcionar todo. Dice, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces ya encima, fíjese bien, del problema que ella tenía, que era estéril, venía alguien que empezaba a irritarla todo el tiempo. La irritaba, enojándola, entristeciéndola. Y esto era de todos los años. Fíjese bien, el versículo 7 dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Era de todos los años la misma cantaleta, como dicen ahí.
al punto de deprimirla. Ana lloraba, no comía, se sentía herida, despreciada, preocupada. Esta era la situación de Ana. En parte de la carga de ser estéril venía y tenía esta tremenda carga de la otra compañera que estaba dentro de ella. Entonces, ya que nos metimos a esto, tenemos la tercera persona, Penina. ¿Cómo era Penina? Bueno, ustedes ya la empezaron a conocer acá. Penina dice que Dios le había dado la bendición de tener muchos hijos. Y una mujer que tenía hijos era porque era bendecida por Dios. Y si alguien es bendecido, tiene que ser agradecido, ¿o no? Si usted es bendecido, ¿usted es agradecido con Dios? Amén. Amén. Penina no se contentaba con la bendición de la fertilidad. Era altiva, insolente, rencillosa, provocadora, despreciaba, irritaba y era envidiosa y no tenía empatía por Ana. El Cana, el esposo, fíjese bien, no ayudaba mucho de la situación del conflicto del hogar. En lugar de arreglarlo, echaba más leña al fuego. ¿Y sabe por qué? Porque le voy a decir por las cosas que él hacía. Dice el versículo acá, versículo 3 y 4, dice, y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni, Finees, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero fíjense el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Qué significaba esto? Que esto lo estaba viendo ¿quién? Su rival, que tenía una parte especial dentro del hogar. Y esto nos enseña a nosotros, queridos hermanos, que dentro del hogar no debe existir favoritismos. No solamente con la persona, pero muchas veces con los hijos. Todos los hijos se tienen que amar de igual forma. Todos los hijos merecen la misma ración. Todos los hijos merecen las mismas responsabilidades. Entonces, en los hogares hay que tener cuidado de no tener favoritismo. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo diga, sus hijos se van a dar cuenta. Aquí, el Cana trataba bien a Ana, pensando que porque no tenía hijos, de esa forma iba a aliviar la carga que ella llevaba. Mas, sin embargo, dice aquí que en lugar de ayudar, estaba dando oportunidad para que la rival se diera cuenta de eso y entonces empezara la envidia. ¿Por qué? Porque fíjese bien, habían dos, bueno, a lo menos Ana no dice acá, pero Penina estaba en rivalidad por querer tener el corazón completo de su esposo. Ya tenía hijos, ya les dio, era bendecida y todo, mas sin embargo estaba peleando porque quería para ella, a su esposo. Entonces, al ver esa actitud de que a ella le daba una porción escogida, más la irritaba. ¿Por qué? También, porque fíjense también, el versículo 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había dado tener hijos. Y en el versículo 8 dice, y el Cana, su marido, dijo a Ana, un poquito más adelante, dice que él amaba más a Ana también. El versículo se me olvidó anotarlo, pero está acá también. Cuando dice que él amaba más a Ana. Una vez más, le daba una porción especial y amaba más a Ana. Ese era el gran conflicto que había entre ellos. Eso lo veía Penina. Y por eso la veía como una rival. Pero en el versículo 8, ya sabemos, ahora les quiero decir, ¿por qué Ana no quería subir al templo? Porque en lugar de ir a recibir bendición, su alma más se acongojaba. ¿Cuántas veces en la vida de nosotros hemos asistido a una iglesia que en lugar de ir contentos, que en lugar de ir con alegría, que en lugar de venir a exaltar al Señor, ha llegado usted más angustiado? ¿Ha llegado más angustiado? A mí me ha pasado en la vida también. Cuando hubieron tiempos que venir a la iglesia para mí era una congoja.
en lugar de una alegría, por los conflictos que existían dentro de la iglesia. Ahora estamos hablando de los conflictos que había dentro del hogar de Ana, que estaba acá. Y fíjese bien, encima de eso, de todos los problemas que tenía, fue reprendida por su esposa. Porque en el versículo 8 dice, y el Cana, su marido, dijo a Ana, ¿por qué lloras? Este era como un reclamo, ¿ah? ¿Por qué no comes? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué está afligido tu corazón? No fueron preguntas así, sino fueron como reclamos. Y luego le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Esta palabra que se menciona acá de la reprensión que da a su esposa, yo veo en este versículo un poquito dividido este versículo, de la forma en que lo puedo entender. Le dice, él tratando de ayudarla, fíjese bien, tratando de ayudarla le daba una porción especial, tratando de ayudarla dice que la amaba más, y tratando de ayudarla le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Creo que aunque de buena intención, porque antes de los hijos está el esposo, el Cana quería decir, si me tienes a mí, ¿qué más te falta? Eso es lo que le quiso decir. Pero al mismo tiempo creo que no comprendía a Ana como mujer. No comprendía a Ana como mujer. Y esto es para todos los esposos. Creo que el esposo debe comprender a su esposa, no solo como ser humano, sino como una mujer. ¿Cuáles son sus necesidades, tanto materiales, físicas y espirituales? En este caso había un vacío de sentirse una mujer no realizada. Y ese era su vacío, su mayor necesidad. ¿Por qué? Porque una mujer que no tiene hijos no se sentía realizada como mujer. Y el Cana no podía comprender esto. Y sabemos, queridos hermanos, que dentro del hogar Dios ha puesto al hombre y a la mujer porque son totalmente diferentes. Desde que los creó fueron totalmente diferentes. Las mujeres piensan de una forma, los hombres pensamos de una forma. Las mujeres hacen las cosas de una forma, los hombres piensan de otra forma. Y muchas veces nosotros, en nuestros pensamientos, queremos tratar de comprenderlas cuando ellas piensan totalmente diferente. Y muchas veces no comprendemos a la esposa, pero debemos pedir sabiduría, hombres, para que el Señor nos dé la sabiduría de comprender a las esposas de la forma como ellas piensan y ven las cosas. Ella tenía ese vacío, esa necesidad de querer ser madre. Ana no se gozaba en ir a adorar a la casa de Dios. No se gozaba en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces para eso en los hogares ha pasado? Pero el esposo tiene que ser firme en su liderazgo para el bien espiritual. Hay que resistir muchas veces cuando las esposas no están desanimadas. Y entenderlas y animarlas para que puedan estar en la presencia del Señor. Ahí es donde viene el liderazgo del esposo. Entonces, queridos hermanos, Ana no quería ir al templo, Ana no quería estar en la presencia de Dios cada vez que venía. Pero quiero decirles, hermanos, no deje que las circunstancias de la vida le impidan venir al templo, adorar y gozarse en la presencia de Dios. Una vez más le digo, no deje que las circunstancias de la vida le impidan venir al templo, adorar y gozarse en la presencia de Dios. O sea que en otras palabras, queridos hermanos, que el conflicto que usted tenga no le impida alejarse de Dios. Y en muchos casos, yo les digo una cosa, la esterilidad en una mujer la lleva a un tremendo vacío en su vida que no puede superarlo. Y saben una cosa, eso no es bueno. Porque si el Señor no le dio hijos, tiene un propósito en la vida. Y eso lo tiene que superar confiando en el Señor. Porque si no arregla eso en su vida, va a cargar toda la vida con que Dios no me dio hijos. Y reclamándole al Señor. Y siempre que recordando que si viene un día de la madre, yo no tengo hijos, es porque no ha arreglado el problema.
tiene que ponerlo en las manos de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender también aquí. Que al final, ¿cuál fue la salida de Ana al conflicto que ella tenía? El marido debe entender y comprender a su cónyuge y apoyar en los momentos difíciles y cuando más lo necesite. Y no anteponer el egoísmo antes del bienestar de su esposa. No anteponer el egoísmo antes del bienestar de la esposa. Muchas veces somos un poco egoístas los hombres y no apoyamos a las mujeres en las cuestiones que a veces ellas tienen en su mente. Entonces, queridos hermanos, ya vimos un hogar conflictivo que no estaba bien, el Cana tratando de querer arreglar las cosas, pero en lugar de arreglarlas las empeoraba. ¿Qué podía hacer Ana en este caso, queridos hermanos? ¿Cómo podía cambiar todo este problema en su vida? La solución del problema. Conflictos en el hogar, solución. ¿Cuál era la solución? Hay que saber, fíjense bien, número 1, hay que saber controlar las emociones. Cuando las emociones no se controlan, vienen a dominar su vida y se anteponen a la presencia de Dios. Ana estaba tratando de controlar sus emociones porque no podía tener un hijo, porque era totalmente hostigada por aquella mujer y había un conflicto tremendo y sus emociones estaban arriba y abajo. Estaba triste, dice, no quería comer y lloraba mucho. Tremendo esto. ¿Cuántos de ustedes no les parte el alma cuando una mujer llora por algo? Hay que saber controlar las emociones, porque las emociones traicionan. Controlar las emociones es una muestra de negación de sí mismo. Tan bueno como para hacer controlar esas emociones que no nos ayudan a bien. Y en el versículo 9 dice acá, y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. ¿Qué pasó acá? La situación no podía continuar así. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, las situaciones tienen que tener un paro y darle solución. Hay personas que vienen cargando de años con rencores, con enojos, y si esa persona no supera esas malas emociones, su vida va a ser totalmente desagradable. Y aquí nosotros vemos a Ana controlar sus emociones, una muestra de negación de sí misma, tan bueno como para su vida. Es como que si ella hubiera recapacitado, decir, bueno, yo he venido, ¿a qué vengo yo entonces a la casa de Dios? ¿Para qué vine con mi esposo acá? Entonces ella empezó a recapacitar y dijo, pero si aquí está Dios, se le había olvidado. Y fíjese bien, no puede continuar así, no es bueno para mi vida, dijo ella, necesito un cambio. Y eso le devolvió el sentido que estaba en el lugar correcto y con la única persona que podía confiar su angustia, y ese era Dios. O sea que en otras palabras, se le había olvidado que estaba en el lugar correcto y con la persona correcta, que era Dios. Entonces, ¿qué hizo? Recurrió a la oración. El versículo 10 dice, y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella recurrió a la oración, recurrió a estar en la casa de Dios, porque la palabra de Dios dice, mi casa es llamada casa de oración. Y saben una de las cosas, para todo problema, para todo conflicto dentro de los hogares, Dios es la solución. Dios es el único que puede componer los hogares. Pero tiene que haber una persona dispuesta a rendirse delante de Dios. Y dice que aquí, que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora, amargura quiere decir como un rencor, como una raíz de algo. Pero en realidad la versión nueva dice, oró con angustia. Con angustia. Esto se entiende mejor.
no con amargura, sino con angustia del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Jesús dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces, todas sus angustias, todas sus ansiedades, todas las cargas que usted pueda tener, tráiganlas delante del Señor. Los conflictos del hogar, tráiganlos delante del Señor. Ahora, ella dice que se sumergió en la oración, porque dice que ella oró con angustia, pero también lloró abundantemente. ¿Cómo le sirvió a ella la oración? A esta mujer, ¿cómo le sirvió? Le sirvió como un desahogo de su aflicción. Un desahogo de su aflicción. ¿Por qué? Porque trajo sus cargas y las depositó delante de Dios. Primera Santiago 5:14, quiero que busquen conmigo Santiago 5:14. Es un texto muy bueno porque también nos enseña acerca de la oración. Y hablando aquí Santiago 5:14 dice, fíjese bien lo que dice aquí: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces, ¿qué nos invita la palabra del Señor? A hacer oración, a traer las cargas delante de nuestro Dios. Hay una de las cosas que entendemos y que está alguno entre ustedes afligido, es de traer las cargas delante de Dios. Entonces, como un desahogo, fíjese bien, la oración le sirvió de un desahogo de su aflicción que ella traía. Número 2, le sirvió como un desahogo de sus emociones. Porque dice que lloró abundantemente. ¿Es malo llorar? Es parte de las emociones que tenemos como seres humanos. Porque fíjese bien, reprimir el llanto es reprimir sus emociones. Así que no se haga la fuerte ni se haga el fuerte. ¿Por qué? Porque fíjese bien, llorar es algo natural dentro de los seres humanos. Recuerdo que cuando mi madre estaba por morir, viajé para irla a ver en sus últimos días. Y yo quería mostrarme fuerte dentro de ella. Y no causar llanto ni ponerme a llorar. Porque sabía que estaba por morirse. Entonces yo me hice el fuerte. Pero un día, hermano, porque estuve 5 días allá, me acompañó. Estaba en cama. No se movía, era una tabla, tenía 1 año de estar ahí. Un día llegó que no pude aguantar más. Y salí corriendo a la terraza y me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y mis emociones salieron. Hasta que lloré, no me sentí bien. Pero las emociones hay que dejarlas salir porque no hay que reprimirlas. El Salmo, quiero que busquen el Salmo 56:8 en sus Biblias. Yo lo voy a buscar aquí en la nueva versión internacional. Salmo 56:8. Quiero que lo busquen ahí y lo lean. Y dice la palabra del Señor acá. Fíjese bien lo que dice el Señor. Yo se la voy a leer en esta versión. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Qué tremendo es esto, porque Dios sabe cuáles son nuestras angustias, pero no solo nuestras angustias. Y has juntado, dice, todas mis lágrimas en tu frasco y has registrado cada una de ellas en tu libro. O sea que Dios no solamente ve su angustia, querido hermano, sino que también ve sus lágrimas, su llanto, lo ve en usted. Entonces no hay que reprimir el llanto. Cuando uno tiene que llorar, llore, pero llore delante de la presencia de Dios. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis lágrimas. Querida hermana, Dios conoce sus lágrimas nocturnas. Sus lágrimas que muchas veces su esposo no las ve, Dios las ve. Todas Él las junta y ve su aflicción. Y cuando usted se pone en la presencia de Dios,
puede derramar aún más sus lágrimas, porque Dios las tomará en cuenta. El mismo Jesús, delante de la tumba de Lázaro, en el capítulo 11 del libro de San Juan 38, dice, el versículo más corto, dice, Jesús lloró. Aún el mismo Dios no reprimió sus emociones, sino que sus emociones lloró. Pero no solamente fue este caso. Estando enfrente de Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y no, yo creo que este es un amor como un amor materno también, porque dice, ¿cuántas veces quise arrollaros como la gallina enrolla sus polluelos, mas no quisiste? El dolor de Jesús era tan grande que dice que lloró enfrente de Jerusalén. Entonces, llorar no es nada malo, sino solamente hacerlo delante del Señor. Y el versículo 11, queridos hermanos, con esto voy a ir terminando, porque va a ser dos partes de este mensaje. Quiero terminar, había más cosas, pero lo voy a hacer el otro domingo. El versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué hizo Ana? Hizo un voto, un compromiso, una petición específica, porque no le dijo, dame un hijo, le dijo, dame un ¿qué? Un hijo varón, y yo lo voy a dedicar por el resto de tus vidas a su servicio. Una petición específica, una promesa, y dice que oró largamente. Y por cierto, oró muy seriamente. ¿Pero qué hizo ella? Hizo un voto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Dice el libro de Eclesiastés, y ahora sí termino con esto, y sigo el otro domingo. Eclesiastés capítulo 5, el versículo 4, dice, cuando Dios, bueno, empieza del 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios del necio, porque no saben que hacen el mal. Y el versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Querido hermano, ¿cuántas veces hemos orado delante del Señor y le hemos prometido? ¿Cuántas veces le hemos orado al Señor y Dios nos ha contestado y le hemos fallado en el compromiso que hemos adquirido con Dios? Mejor no digamos nada. ¿Cuántas veces, Señor, de aquí en adelante yo te voy a servir, no te voy a fallar? Y lo primero que hacemos es fallarle al Señor. Así que los quiero dejar con esto porque la historia sigue. Lo más emocionante sigue en la segunda parte, porque empieza de esta oración, de un hijo que no tenía y que Dios le iba a proveer. Pero quiero tal vez concluir con esta parte de saber, queridos hermanos, que dentro de los hogares, en las congojas, en los sufrimientos, querida hermana, que usted tenga, tráigalos delante de la presencia del Señor. Porque Dios mira su angustia, y porque Dios mira su llanto, y porque Dios mira su congoja. Y el único que puede ayudarle en los momentos difíciles de su vida es Dios por medio de la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra leída en este momento. Espero, Señor, haya llegado a los corazones y que haya edificado, y que haya confortado, y que haya una salida para esos momentos en que muchas veces algunas hermanas no puedan salir de dificultades difíciles de su vida. Porque no va a ser hasta el momento en que las cargas se pongan delante de ti, en que se van a superar todas estas dificultades de la vida. Solo tú sanas los corazones, solo tú sanas las mentes,
Solo tú eres el único de cambiar las emociones. Padre, gracias te damos hoy día por cada una de las hermanas. Y te pedimos, Señor, que sigas bendiciéndolas. Pero también oro por los esposos, para que sean comprensibles, para que traten de entenderlas no como humanas, sino como mujeres. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.